La noche cayó sobre la selva como un telón espeso, cargado de humedad y de sonidos que se chocaban entre sí. Grillos insistentes, hojas cortadas por el paso de criaturas invisibles, el lejano rumor del río. En la orilla de un caserío rodeado de pastizales, una perrita mestiza de pelaje color miel, orejas atentas y mirada noble, olfateaba el aire con inquietud. Había escuchado algo distinto a lo de siempre, un quejido breve, ahogado, como si la selva misma hubiera parido un suspiro de dolor. La perrita, hija de nadie y de todos, se desplazó con la agilidad de quien ya ha aprendido a sobrevivir entre autos, machetes y tormentas repentinas. El quejido volvió a sonar, más nítido, más urgente. Provenía de un matorral enredado de lianas y espinos, justo donde el pasto domesticado cede ante la selva indomable. La perrita se acercó paso a paso, el hocico por delante, el cuerpo bajo, el corazón latiéndole con una mezcla rara. Miedo y determinación. Apartó una hoja grande con el morro y lo vio. Un cachorrito moteado, tembloroso, con ojos enormes reflejando el brillo lejano de la luna. Un felino salvaje. Un jaguarito. Solo. Herido de abandono. El cachorro soltó un bufido de defensa, tan pequeño, tan inútil, y escondió la cabeza entre sus patas. La perrita retrocedió un paso, sorprendida por el instinto del pequeño. Luego, como si una memoria antigua se encendiera en su pecho, dio un pasito hacia adelante y ladeó la cabeza con ternura. Olió el aire otra vez. No había una madre cerca, tampoco el hedor metálico de la sangre fresca. Solo el miedo, húmedo y penetrante. Con extremo cuidado, la perrita tocó con su nariz el lomo frío del jaguarito. Él se estremeció y chilló, pero no huyó. A lo lejos, el cielo se iluminó por un instante, un rayo sin trueno. El viento cambió y arrastró un olor nuevo, humo, como un aviso que nadie pidió. La perrita miró el horizonte y luego al cachorrito. Le lamió la frente. 1, 2, 3 veces. El jaguarito respondió con un gemido corto, casi infantil. En ese gesto pequeño, invisible para el resto del mundo, se forjó algo imposible. Un puente entre dos naturalezas destinadas a desconfiar. La perrita miró hacia el caserío. Sabía que los humanos podrían espantarse si la veían entrar con un felino salvaje. Pero también sabía, porque el corazón de las madres no entiende de especies, que dejarlo ahí equivalía a firmar su sentencia. Se agachó, acomodó al cachorrito entre sus patas delanteras, lo envolvió con su cuello tibio y empujándolo con el hocico, lo guió fuera del matorral. Así, con pasos cortos y la luna como testigo, una perrita callejera escoltó a un jaguarito hacia un destino que nadie imaginaba. Si estas historias de la naturaleza te conmueven, suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Prometo que lo de hoy apenas empieza. La perrita no tenía nombre fijo. En el caserío, algunos niños la llamaban Miel por su color. Otros le decían Valiente por su costumbre de espantar serpientes pequeñas que se acercaban a los gallineros. No tenía dueño, pero pertenecía al lugar como pertenecen los árboles viejos. Nadie los compra, nadie los controla, y sin embargo todos se refugian bajo su sombra. Dormía donde la noche la sorprendía, en una bodega bajo una camioneta junto a un poste tibio, y siempre despertaba listas sus ganas de cuidar. Había criado camadas propias, sí, pero también había adoptado cachorros ajenos. Uno de zorro huérfano que apareció entre maizales, uno de gato feral que alguien dejó en una caja, y hasta un pollito que sobrevivió gracias a su calor cuando una tormenta destechó el gallinero. Su instinto maternal no conocía fronteras. El jaguarito, en cambio, era la primera vez que enfrentaba un reto tan grande, tan peligroso, tan lleno de miradas ajenas juzgando lo incomprensible. El caserío era un mosaico de vidas, jornaleros que se levantaban antes del sol, mujeres que tejían historias mientras cocinaban, viejos que hablaban con los árboles y niños que corrían detrás de chicharras. Todos conocían a la perrita color miel y todos sabían de la selva vecina, un organismo vivo respirando con el ritmo del río, donde cada paso podía ser una bendición o un peligro. La perrita había encontrado y devuelto a niños perdidos, había conducido a pastores hacia terneros extraviados y hasta había alertado a los adultos cuando una quema se salió de control. Era, sin decirlo, un puente entre mundos, y quizá por eso, cuando se cruzó con esa mirada moteada de miedo, supo que su destino no era mirar hacia otro lado, sino abrirles camino a ambos, al cachorrito y a la esperanza. Mientras el cielo clareaba con esa luz gris que antecede al alba, la perrita empujó con el hocico al jaguarito hasta un cobertizo de madera al borde del caserío. Ahí, donde guardaban sacos de maíz, había paja seca y calor suficiente.
Ella se echó sobre un costado y con la paciencia que solo tienen las madres, le ofreció su cuerpo para que se acurrucara. El jaguarito, vencido por el cansancio, se quedó dormido pegado a su cuello, escuchando el tambor suave de un corazón que lo adoptaba sin pedir permiso. Cuando amanece en esa frontera donde el pasto domesticado besa la selva real, todo parece recién inventado. Las hojas brillan como si acabaran de ser pintadas. Las flores esconden mieles dulces y los pájaros ensayan sin partitura. Pero la belleza, ahí, nunca llega sola. Trae consigo la fragilidad del equilibrio. El caserío vivía de lo que la tierra ofrecía y de lo que el río permitía. A unos kilómetros más adentro, la selva imponía sus reglas con garras y silencios. Los campesinos sabían leer el cielo, si venía tormenta, si se acercaba una sequía, si el humo anunciaba quemas ilegales en territorios que siempre pertenecieron a los árboles. Sabían también que el jaguar era el señor de la noche, una sombra hermosa que nunca debe confundirse con un enemigo. Sin embargo, los límites se habían vuelto más difusos. La sequía prolongada había empujado a los animales hacia zonas más abiertas. Los incendios recientes habían dejado parches de selva herida, y el río, caprichoso, había cambiado su curso casi imperceptiblemente, obligando a todos, humanos y no humanos, a improvisar sobreviviendo. En ese mapa vivo y cambiante, la perrita color miel era una guardiana silenciosa. Nadie se lo había pedido. Nadie le había dado un título. Pero ella estaba ahí, moviendo el mundo con su sola presencia, sosteniendo hilos invisibles, la cooperación, el respeto, el cuidado. Y ahora, bajo ese cobertizo, con un jaguarito durmiendo entre sus patas, el mundo parecía haberle puesto la prueba más grande, custodiar lo imposible sin romperlo. El rumor corrió rápido. Bastó que un niño viera a la perrita entrar al cobertizo y la siguiera a prudente distancia para que antes del mediodía, media docena de vecinos se asomara por la rendija. ¿Es un gatito?, preguntó una mujer. No, mira las manchas, la forma de la cabeza. Es un jaguar, respondió un hombre mayor con voz apagada por la sorpresa. El miedo no tardó en aparecer, no al cachorrito en sí, porque dormía con la boca entreabierta, mostrando unos dientecitos de leche que daban ternura, sino a lo que podría implicar. ¿Y si la madre lo buscaba? ¿Y si otros jaguares se acercaban? ¿Y si llegaban los agentes ambientales y culpaban al caserío de retener fauna salvaje? El mundo moderno, con sus reglas y papeles, a veces olvida la lógica antigua de la vida. Una perrita encontró a un huérfano y lo cuidó. Pero ¿cómo se escribe eso en un formulario? La discusión reventó como una tormenta. Unos querían llevar al cachorrito de inmediato a un centro de rescate a varias horas de camino. Otros temían sacarlo porque el traslado podría matarlo de estrés. Otros simplemente veían en la perrita y el jaguarito un milagro que debía protegerse tal cual. El hombre mayor, don Rogelio, propuso algo sensato, llamar a los guardaparques para pedir orientación. Cuando la camioneta verde apareció, la perrita se colocó delante del cobertizo, erguida, sin gruñir, pero dejando claro que ese espacio tenía reglas nuevas. Los guardaparques se acercaron despacio. Vieron la escena y al principio no supieron qué decir. Uno de ellos, Julián, había trabajado años en rehabilitación de fauna. Se agachó, evitó miradas directas y dejó su mano abierta en el suelo, sin acercarla demasiado. «No venimos a quitarles nada», dijo con calma. «Solo queremos que el pequeño viva y que nadie corra peligro». La perrita olfateó la mano de Julián desde 2 metros y luego, como quien entrega su confianza paso a paso, se giró para mirar al cachorrito. Este se estiró, soltó un bostezo diminuto y rodó hasta el vientre de su protectora. La escena desarmó tensiones, pero el problema seguía ahí. ¿Cómo hacer para que el jaguarito no se humanizara demasiado, para que algún día pudiera volver a la selva sin olvidar quién era? ¿Y qué hacer con la perrita que parecía haber decidido su destino sin pedir permiso a nadie? Julián propuso un plan intermedio: monitoreo diario, leche y fórmula específicas, revisión veterinaria cercana sin separar al cachorro de su figura de apego, y un refugio temporal en una parcela alejada, donde el contacto humano fuese mínimo. «La perrita puede quedarse con él», dijo, midiendo palabras. «Al menos hasta que el pequeño pueda comer por sí mismo y lo veamos fuerte». Era una apuesta delicada, pero a veces la naturaleza elige caminos que la ciencia no contempla. La perrita, sin entender los acuerdos humanos, lamió la frente del jaguarito y lo acercó más a su cuerpo, como sellando un pacto ancestral. Trasladaron el cobertizo a una parcela apartada, con sombra natural, acceso a agua y cercos altos. Allí, cada amanecer se volvió un ritual. La perrita se levantaba,
Sacudía su pelaje miel, inspeccionaba el perímetro con el olfato como brújula y regresaba a lamer al jaguarito, que ya respondía con pataditas torpes y abría la boca para reclamar alimento. Julián enseñó a preparar una mezcla de leche adecuada y a ofrecerla en horarios estrictos, con cuidado para no forzar al pequeño. La perrita observaba atenta, memorizando cada gesto. Cuando el tazón se llenaba, ella se hacía a un lado, empujando suavemente al cachorrito para que comiera sin ansiedad. Si el pequeño intentaba morder la mano equivocada, un gruñido bajo y cariñoso lo corregía. Poco a poco, el jaguarito se volvió curioso. Husmeaba la paja, mordisqueaba hojas, perseguía sombras como si fueran mariposas. La perrita lo dejaba aventurarse unos pasos, pero si se alejaba demasiado, corría medio metro y le ponía el pecho de barrera, volviéndolo a encapsular en un círculo de seguridad. Había un idioma nuevo entre ambos. Él aprendía límites. Ella aprendía que las garras pequeñas no son maldad sino ensayo de vida. No todo fue sencillo. La primera fiebre fue un susto que dejó a todos sin aliento. El jaguarito tembló una tarde entera y rechazó el alimento. La perrita se pegó a él como una manta tibia. Julián cruzó el río en moto para traer un suero oral y medicinas. Pasaron la noche contando respiraciones hasta que al amanecer el pequeño se aferró a la mezcla con hambre renovada. Semanas después, un aguacero feroz tumbó parte del cerco y el miedo entró al refugio en forma de sombras. La perrita ladró con una fuerza que nadie le conocía. Los vecinos corrieron a apuntalar puertas y a reforzar los barrotes. Esas primeras semanas fueron un tejido de torpezas y hallazgos. La perrita le enseñó al jaguarito a escuchar el viento, a quedarse quieto cuando algo desconocido rasgaba el silencio, a distinguir el olor amable del olor que obliga a huir. Y el jaguarito, sin saberlo, le enseñó a la perrita una paciencia aún más honda, la paciencia de una madre que se sabe puente, que cría lo que algún día tendrá que soltar. El verano trajo consigo algo peor que la sequía: incendios que nacían como chispas y crecían como bestias desatadas. A varios kilómetros, la selva empezó a escupir columnas de humo. Los pájaros volaron en direcciones erráticas. Los monos aullaron con voces que parecían pedir ayuda. El sol, velado por un velo naranja, hacía del mediodía una tarde permanente. Los guardaparques recibieron reportes. Cazadores oportunistas merodeaban los bordes de la selva, seguros de que el fuego expulsaría a los animales hacia zonas abiertas. Julián llegó al refugio con el ceño apretado. «Hoy reforzamos todo», dijo. «Y no se separen. La noche va a estar difícil». A media tarde el viento cambió y el olor a quemado se volvió insoportable. La perrita inquieta caminaba en círculos, olfateando con ansiedad. El jaguarito, ya más grande, se pegó a su costado, sin entender el lenguaje de la catástrofe, pero intuyendo el peligro. Al caer la noche, un resplandor naranja tiñó el horizonte. Los primeros chasquidos llegaron como un rumor de hojas secas trituradas. De pronto el silencio se quebró en un estallido. Algo golpeó el cerco. Una figura saltó y cayó torpemente del otro lado. Un hombre encapuchado con un lazo y un costal. «¡Allá!», gritó alguien en la oscuridad. Había dos más detrás, sombras con intenciones de acero. La perrita se irguió. No ladró de inmediato. Dio un paso adelante, mostró los dientes, levantó el lomo en una cresta que no conocíamos. El jaguarito, obediente por primera vez al miedo, retrocedió hasta una esquina del cobertizo con el cuerpo hecho un arco, siseando bajito. El hombre del lazo dio un paso, solo uno, y la perrita se lanzó. No mordió a matar, mordió a mensaje. El antebrazo, lo justo para que el intruso soltara el lazo y tropezara. «¡Quítala!», gritó. El segundo hombre se acercó por el otro lado. Entonces todo se aceleró. Un estampido de ramas, gente del caserío corriendo con lámparas, los guardaparques empujando la puerta, el fuego pintando sombras delirantes en las paredes. Uno de los intrusos logró arrastrar al jaguarito por el pellejo del cuello. El cachorrito chilló, un chillido que cortó el aire como vidrio. La perrita se volvió un rayo. Atravesó el cobertizo, embistió al hombre por la espalda y lo tumbó sobre la paja. El lazo cayó a un lado. El jaguarito se escapó gateando, dejó un rastro de miedo y se escondió bajo el viejo cajón de herramientas. Julián se interpuso entre la gente y los intrusos. Gritó que bajaran los machetes, que nadie saliera herido. Hubo empujones, insultos, llanto. Al final, las sombras huyeron por donde habían entrado, masticando rabia. La perrita, con el hocico ensangrentado, no sabíamos si suyo o ajeno, volvió junto al cajón y empujó al jaguarito con el hocico hasta que se dejó ver. Él, temblando aún, apoyó la frente en el pecho tibio de su madre improbable, pero la noche no había terminado.
A la distancia, el fuego seguía creciendo, y con él una pregunta que quemaba tanto como las brasas. ¿Cuánto tiempo más podrían sostener ese milagro sin romperlo? La madrugada llegó con un rugido sordo. El viento se arremolinó y la línea de fuego saltó una zanja que creíamos segura. Las chispas cayeron como lluvia mala cerca del refugio. «Al río», ordenó Julián. Ahora había un plan para emergencias, un camino rápido entre árboles bajos, una salida hacia una playa de cantos rodados donde el agua, con suerte, frenaría al monstruo naranja. La perrita olisqueó el aire y empujó al jaguarito para que corriera a su lado. El pequeño, ya más ágil, obedeció con una mezcla de miedo y confianza. El grupo se internó en la penumbra, los niños con los ojos como lunas, las mujeres cargando botellones de agua, los hombres con mantas mojadas al hombro. Detrás, el refugio crepitó una vez, como cuando se quiebra una rama gruesa, y luego otra vez, más hondo. En la vereda, una rama ardiente cayó de golpe, bloqueando el paso. Por un segundo eterno, el grupo se detuvo. Humo, chispas, el olor agrio de la madera que muere. La perrita miró a Julián, luego al jaguarito, luego a la rama. Tenía la respuesta en el cuerpo. Saltó, esquivó la brasa y con el hocico empujó una parte menos encendida. Se quemó los bigotes, pero abrió un hueco justo para que el jaguarito pasara. «Uno por uno», gritó alguien. Cruzaron. Del otro lado, la vereda se volvía un túnel de sombras frescas. Alcanzaron el río cuando el cielo apenas insinuaba la aurora. El agua helada les recibió los tobillos con un mordisco. Todos adentro. La playa no era amplia, pero bastaba para que se refugiaran hasta que pasara el frente de fuego. Se mojaron mantas, se construyeron pequeños cortafuegos con piedras, se apagaron chispas con manos rapadas por el apuro. El jaguarito, extenuado, se echó entre las patas de la perrita. Ella, jadeando, con las vibrisas chamuscadas, lo cubrió como una tienda viviente. El fuego llegó, gruñó, buscó, lamió los bordes de la playa y siguió de largo por la maleza seca río arriba. 1 hora, 2, tal vez más. Cuando por fin el rugido se transformó en susurro y el humo en bruma, la playa parecía una isla en mitad de un mundo que había pasado por el infierno. Los primeros rayos del sol encontraron al grupo cubierto de hollín, con los ojos enrojecidos, vivos. Julián se arrodilló y acarició sin tocar el aire alrededor del jaguarito. «Lo logramos», dijo, y su voz se quebró como una rama seca, pero de emoción. La perrita, exhausta, cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, el jaguarito seguía ahí, respirando al compás de su pecho. Habían cruzado la noche más larga, y algo había cambiado para siempre. Ahora no eran un caserío y 2 animales. Eran una familia rara, tejida por el desastre y el cuidado. Días después, el fuego fue contenido con ayuda de brigadas que llegaron desde lejos. La selva quedó herida pero no vencida. Entre los troncos ennegrecidos retoñaban hojas minúsculas, tercas. En las orillas del río, los peces volvieron a saltar como si nada. El refugio, sin embargo, había quedado destruido. Hubo que levantar uno nuevo, más abierto, más cercano al río y más lejos de la tentación de los cazadores. El jaguarito creció. Sus manchas se definieron como constelaciones. Su mirada perdió el susto permanente y adoptó ese brillo complejo de quien recuerda 2 mundos, el pecho tibio de una madre de otro reino y el llamado remoto de una selva que no olvida. Aprendió a cazar lagartijas, a trepar troncos, a moverse sin sonido. A veces al amanecer se detenía en la orilla del río y miraba su reflejo. Detrás de él, la perrita lo observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Llegó el día que todos temían y deseaban a la vez, el día de abrir el último cerco. No hubo discursos ni fanfarrias, solo unas manos que retiraron el alambre, unos ojos que contuvieron lágrimas y un silencio hondo para no asustar al destino. El jaguarito avanzó 3 pasos, olfateó el aire y se detuvo. Miró hacia atrás. La perrita estaba sentada, erguida, inmóvil. Él dio media vuelta y se acercó, rozó su frente con el hocico de ella y por un instante el mundo se achicó a ese gesto. Luego, sin dramatismos, se adentró entre helechos. No se fue del todo. Durante semanas, al amanecer o al anochecer, sombras moteadas se asomaron en el borde del claro. A veces un par de ojos ámbar centelleó entre las hojas, y la perrita, con un movimiento mínimo de cola, supo que su hijo improbable seguía allí, aprendiendo a hacer lo que tenía que ser. Julián instaló cámaras trampa discreta. Captaron al jaguar ya joven, fuerte, cruzando el río con elegancia, moviéndose como lo hacen los señores del bosque. No hay manuales para los encuentros imposibles. Hay instintos.
hay riesgos, hay decisiones que se toman con las tripas antes que con la cabeza. Aquella perrita de pelaje miel no leyó ningún protocolo. Solo respondió a un llamado antiguo que la humanidad comparte pero a veces olvida. Cuidar lo frágil, proteger lo pequeño, apostar por la vida incluso cuando la vida viene envuelta en manchas y garras. El jaguarito, por su parte, no pidió permiso para existir entre dos mundos. Nació para la selva, pero encontró cobijo en el calor de un pecho distinto. Aprendió que la fuerza también puede ser ternura y que el miedo acompañado se vuelve camino. Al final volvió a la selva, como debía ser, pero no borró de su memoria el primer refugio que lo salvó de la noche, del fuego y de los hombres. Esa historia no convierte a la naturaleza en un cuento de hadas. La naturaleza sigue siendo selva, con su belleza severa y sus reglas tajantes. Lo que nos recuerda es otra cosa, que el cuidado cuando es verdadero no quiere posesión ni aplausos, quiere continuidad. Y a veces para que algo continúe hay que soltarlo. Si algún día pasas por esa frontera donde el pasto besa la selva, tal vez veas a una perrita color miel caminar tranquila al amanecer. Tal vez, entre hojas altas, dos ojos ámbar la observen a distancia. No harán ruido, no habrá música, solo un pacto silencioso que dice: lo imposible, cuando se cuida bien, se vuelve parte del mundo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos ves. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias reales y emocionantes de la vida salvaje. Te leemos.